900,000 ilícitos denunciados en la primera mitad del año. Esta es la cifra más alta de todo el sexenio. El primer semestre del 2018 cierra con 16,000 víctimas de homicidio doloso, 13,700 carpetas de investigación sobre este delito. En el primer semestre de este 2018 que estamos viviendo, los homicidios se incrementaron en 18 de los 32 estados de la República Mexicana. Y mire usted, en más de la mitad de esos 18, pues la cifra llega a niveles inéditos. Y en 25 de los 50 municipios en donde el gobierno enfocó su estrategia para combatir la inseguridad, la violencia subió. Y ojo, son datos oficiales, son los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Revelan que la violencia homicida acumula 3 años en ascenso. ¿Qué pasa? ¿Que las estrategias no funcionan? ¿Dónde está el principio del fin de esta ola? Como siempre tenemos muchas preguntas. Juntos tratemos de encontrar las respuestas. Últimas cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública en nuestro país se revelan que estamos viviendo el primer semestre de este 2018, violencia récord en nuestro país. La comparamos no solamente con el 2017, que se cerró como el año más violento de los últimos 20 años, se compara también con los primeros años después de iniciada la estrategia contra el narco, esa guerra contra el narco de Felipe Calderón, también con más violencia que en aquellos años de tanta sangre en México. ¿Qué pasa en nuestro país? Que por más estrategias de seguridad que se anuncian y se implementan, esta violencia no baja. Imagínense usted, son cifras que suben. Llevamos ya varios meses y varios años con violencias más elevadas en el país. Y nos vamos justamente a las cifras, estas últimas, las actualizadas, que nos revelan la cifra del último semestre, el primer semestre de este 2018. Y vamos justamente a las gráficas. Se incrementó los delitos en nuestro país, específicamente los homicidios, en 18 de los 32 estados de nuestro país. Y de esos 18, en la mitad de esos estados, los homicidios llegaron a tener niveles inéditos. Y mire, algo que llama la atención y que justamente uno coloca como pregunta sobre por qué no han funcionado las estrategias de seguridad, y como ejemplo justamente este último tópico. En 25 de los 50 municipios en donde el gobierno federal ha enfocado las estrategias de seguridad, subió el homicidio. Eso, le digo, es claro ejemplo de que las cosas no están funcionando. Y mire, vamos al siguiente gráfico, que le repito, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es percepción de inseguridad, son datos oficiales. Obviamente aquí estamos tomando lo que se denuncia. La llamada cifra negra es otra historia. En el primer semestre, 16,000 víctimas de homicidio doloso, 13,700 carpetas de investigación iniciadas por este tema. Lo que se está viviendo es que en México hay 11.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual constituye también ya una cifra récord. Y vamos a analizar el caso de las entidades justamente que más índice de homicidios registraron en este primer semestre del 2018. Y vamos a ver que es Nayarit la que más violencia registró de acuerdo a estas cifras. Imagínese usted que aumentó de 2017 a 2018 300% la cantidad de homicidios en Nayarit. Guanajuato, una entidad que también ya había sido foco rojo y que nos tenía obviamente con la atención puesta en esta entidad, registró de 2017 a 2018 128%. Quintana Roo, una entidad también con gran cantidad de violencia de acuerdo al año pasado, sigue subiendo en este 50% respecto al año pasado. Tamaulipas vuelve a ser foco rojo con 42% de aumento, y Jalisco, sin duda, tendría que estar en esta contabilización tan terrible con ese aumento. Y bueno, por supuesto, porque están Puebla, Baja California, que también ya han llamado tanto la atención, Tabasco, Oaxaca, San Luis, y así se va. Son 18 de las 32 entidades del país que han registrado mucho mayor violencia que la registrada el año pasado. Así que estas son las cifras, y nos vamos ahora
a las voces. Esto quiere decir que no es un problema localizado solo en una delegación, sino que es un problema común a la Ciudad de México. Los sudcalifornianos y a su gobernador, hoy les reitero que las fuerzas federales continuarán haciendo todo lo necesario, incluyendo el respaldo para fortalecer a las corporaciones locales de seguridad, para que las familias de Baja California Sur puedan vivir en un ambiente de paz. Es que es posible doblegar a las instituciones y anular el imperio de la ley. El efecto de sus actos execrables es exactamente el contrario. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad. En este sexenio, desgraciadamente, ha habido muchos sacerdotes muertos, que es lo que casi no se daba antes, se respetaban. Y ahora no, ya. ¿Por qué? Pues será que el crimen organizado a veces andan drogados. En homicidios, pues un incremento del 15%, en ejecuciones un 12%, en secuestro un incremento del 25%, en extorsión un 20%. Mire, aquí está el diagnóstico, obviamente, que son las cifras, pero tenemos preguntas justamente sobre qué es lo que está fallando en nuestro país. Hablábamos de esos municipios específicos en donde se centró la estrategia contra la inseguridad, se desplegaron fuerzas federales, se realizaron operativos y aumentó gravemente la violencia. Yo saludo y agradezco la presencia en este estudio del coordinador de incidencia delictiva de Observatorio Nacional Ciudadano, Juan José Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Pues estas cifras que balance con balance nos sorprenden y nos preocupan, me parece que es lo que hay que resaltar, ¿no? Sí, como bien mencionabas, hace 3 días el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de junio, ¿no? Entonces ahora podemos hacer un balance de esta primera mitad del año. También, como lo mencionabas en la cápsula, a partir de la guerra contra el narco es cuando el indicador, que es el homicidio doloso, el principal indicador en cuanto a incidencia a violencia, en 2007, ¿no? Es cuando se inicia y alcanza un punto máximo en 2011. No solo los homicidios, ¿no? Sino otra serie de delitos de alto impacto. Y a partir de 2011 empieza a disminuir, pero en 2015 nuevamente empieza esta escalada de incidencia delictiva y bueno, hasta llegar al año pasado, que 2017, en donde es el año con más víctimas de homicidio doloso, con 29.425 víctimas, algo que no se había visto en la historia contemporánea de nuestro país. Así es que uno inmediatamente pregunta, a ver, ¿qué pasó, digamos, entre el 2011 y ese 2015? ¿Qué se hizo? ¿Qué cambió? Bueno, obviamente cambió un gobierno, que eso fue, me parece, fundamental para esa incidencia que bajó un poco. Pero ¿qué pasó que volvió a subir con esta gravedad que estamos registrando en este momento? Sí, algo importante también que mencionar es que no solo incrementó la inseguridad, ¿no? Sino el grado de violencia con que se cometen todos estos delitos, de verdad que no se veían antes, como lo mencionas también. Anteriormente se tenían puntos ya focalizados, ¿no? En donde se tenía detectado en donde había incidencia delictiva alta, ¿no? La diferencia de ahora es que precisamente prácticamente está en todo el territorio nacional, ¿no? Son cifras, como bien lo mencionas, oficiales y no solo eso, ¿no? Sino la percepción de la gente indica exactamente lo mismo. Claro. Aquí hay que decirlo, sabemos que cuando inició esa lucha contra el narco existía determinado mapa de los grupos criminales que existían, operaban y se repartían en el territorio nacional. Pero ahora, obviamente, así como vemos que se ha disgregado y expandido esa violencia, igual la operación y la cantidad de grupos del crimen organizado, ¿no?
Sí, sí, tienes razón. También con esta guerra contra el narco hubo objetivos prioritarios, ¿no? Que se querían detener a las cabezas, ¿no? 120 aproximadamente objetivos prioritarios, de los cuales la gran mayoría se han capturado. Pero ¿qué es lo que pasó? Detienes a una cabeza y salen, ¿no? Muchísimas más. Y precisamente por esto, dentro del mismo cártel que se pelean esa posición y bueno, también cárteles rivales que aprovechan que fue detenido algún líder para tratar de tomar el control de ese territorio, ¿no? Aquí se está planteando como una forma de bajar estos niveles de inseguridad el tema de... obviamente está como una primera propuesta del nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre la legalización posible de la marihuana, ¿no? Está también el tema de la amnistía y de el dialogar, porque así lo dijo alguno de los elementos del equipo de Andrés Manuel López Obrador, sentarse a dialogar con los grupos del crimen organizado para tratar de pues instigarlos o de alguna forma convencerlos que se dediquen a otra actividad, lo cual pues de todas las partes de la estrategia esa suena un poquito más difícil de lograr. ¿Ustedes qué lectura dan de todo esto que se está planteando para terminar con estas cifras? Sí, mira, nosotros antes de las elecciones de este 1 de julio lanzamos una plataforma que se llama Por un México Seguro, en la cual el objetivo principal era invitar a los 55 candidatos en ese entonces, que eran 51 a gobernadores y 4 para la presidencia de la República. Entonces lo que queríamos era que nos dieran sus propuestas a través de una serie de cuestionarios, unas preguntas, y nosotros analizarlas. ¿Para qué? Pues para que la población tuviera un voto informado, ¿no? Conociera qué es lo que quieren hacer respecto a seguridad y justicia, pero no solo eso, sino también analizar su viabilidad, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero qué tan viable es, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Qué posibilidades tiene que realmente se cumpla eso? Tuvimos un 60% que nos dijeron sí vamos a participar, pero lamentablemente fue un sí, pero solo 15 fueron quien completaron 15 de los 55 candidatos. Solo 15 contestaron por completo, 5 contestaron a medias. Del gobierno que tenemos ya, bueno, del próximo gobierno, del que es el virtual presidente electo, ¿hubo respuesta? Muy extemporáneamente, el equipo de Andrés Manuel mandó un documento, pero que carecía de los requisitos que nosotros necesitamos para poder hacer todo este análisis. Que hoy empieza, digamos, a soltarse un poco de lo que será el plan. De esa lectura, primera lectura obviamente, yo me imagino que apenas están haciendo los análisis. Sí, claro. ¿Qué les parece? El documento que nos mandó, te repito, carecía de los requisitos. Lo que ha manifestado hasta el momento, más allá del documento, lo que nos ha dicho. Lo mencionaba porque parte, ¿no?, de lo que mencionaste, que tiene que ver con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Algo que nos pudimos dar cuenta es que muy parecida es a la estrategia de Felipe Calderón. Un mando único, el tener el ejército y paulatinamente, como se fueran reforzando las policías locales, ir sacando al ejército de las calles. Encontramos muchas similitudes en materia de seguridad, ¿no? Ahorita mencionabas también el de pláticas entre criminales, digámoslo así. Esto no es una estrategia nueva, se ha hecho en otras partes del mundo. En Centroamérica tuvo buenos resultados el hecho de sentar a los líderes de bandas rivales y llegar a acuerdos, y en este caso funcionó. Y después surgió un grave problema porque se rompieron los acuerdos y nuevamente la incidencia delictiva aumentó muchísimo, pero funcionó en este caso cuando se mantuvieron estos acuerdos. Tengo 1 minuto y medio para despedir. ¿Qué sacan ustedes como analistas de todos estos temas de inseguridad, etcétera, de estas cifras? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Necesitamos
prevención. ¿Qué falla? Prevención en lugar de reacción, ¿no? Necesitamos una estrategia de prevención en donde se incluyan realmente a todos los factores, ¿no? A la policía, a las instituciones de impartición y procuración de justicia, a los centros de reinserción social y algo muy importante también que es a la iniciativa, ¿no? A los colectivos. Entonces, a la sociedad civil, exactamente. Entonces, ese es como que un factor clave en este nuevo presidente electo, lo está mencionando, ¿no? Tener sobre la reacción la prevención. Bueno, y obviamente pugnar, porque en esa democracia que él habla mucho, e incluir justamente a estos grupos de la sociedad civil como el propio Observatorio Nacional Ciudadano, etcétera, en esta experiencia, incluirlos en las discusiones, me parece, colectivas sobre la solución para la inseguridad en este México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Hemos platicado con el coordinador de incidencia delictiva de Observatorio Nacional Ciudadano, Juan José Rodríguez.